Muy bien, bienvenidos a ustedes, que ya les di la bienvenida, pero también a los que están ahora tomando la clase después de la clase. Seguimos viendo en esta síntesis de doctrina, ya estuvimos viendo qué es lo que creemos y por qué, la Biblia 1, 2 y 3, el verdadero Dios, el Señor Jesucristo 1 y 2, el Espíritu Santo 1 y 2, el hombre y la salvación. Ya llegaron hasta más de la mitad de lo que es el curso completo de síntesis de doctrina. Y hoy comenzaremos con el diablo, la iglesia 1 y la iglesia 2. Así que después de esta noche ya vamos a tener más de la mitad de este curso hecho y quiera Dios ustedes también estén animados y fortalecidos por la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, hoy vamos a ver acerca de el diablo. El diablo. Sé que tendrán preguntas, pero recuerden, esto es síntesis de doctrina, es qué es lo que creemos acerca del diablo y dónde está en las escrituras lo que creemos acerca del diablo. El versículo para memorizar acerca de esta doctrina del diablo está en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tenemos tiempo vamos a ver este versículo en detalle. Es muy pero muy interesante. Si alguno ya lo estudió, sabe por qué se lo estoy diciendo. Muy bien. Comenzamos con nuestras notas. Te animo a tomar tus notas, si no podés ver las que están allí en la pantalla proyectadas. Oh, perdón, fue sin querer. Ahí está. Muy bien. Lo que vamos a ver acerca del diablo, lo que creemos acerca del diablo por lo que dicen las escrituras, es que creemos que las escrituras enseñan que hay un diablo un diablo personal que es el Dios de este siglo, es uno de los títulos, y el príncipe de la potestad del aire. Es el gran tentador de los hermanos, el acusador de los santos. Es el autor de toda religión falsa en cualquiera de sus formas. Fue vencido por Cristo en la cruz y está condenado al castigo eterno. Eso es lo que creemos en cuanto al diablo. Ahora, ¿de dónde salen estas verdades? ¿Cómo es que llegamos a estas conclusiones? Para eso vamos a ver verso por verso. Comenzando en Efesios capítulo 6, versos 10 al 11. Muy bien. Le voy a pedir por favor a Andrea si puede leer Efesios 6 del 10 al 11 y Primera de Pedro 5, verso 8. Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. El diablo es un ser personal. No es una fuerza, no es una energía, no es un concepto, sino que es una persona. Tiene personalidad. No es un ser humano, obviamente. Es un ser espiritual. Sin embargo, es un ser personal. Tiene personalidad, tiene intención, tiene determinación. Y lo que vemos en las escrituras es que esta persona, el diablo, está en contra, es el enemigo de los santos.
se nos manda en Efesios a fortalecernos en el Señor para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, Él está atacando a los hijos de Dios. Y en 1 de Pedro 5:8 se nos manda a estar velando, a estar atentos, porque nuestro adversario, como dice el versículo, anda buscando a quien devorar. Y usa una figura que es como león rugiente. El, no es el rugido del león, sino un sonido que hace el león, que es cuando es como ese león que está rugiendo o rugiente. No es el sonido que uno escucha como cuando abre la película de la Metro Goldwyn Mayer, sino es como un ronroneo. ¿Alguno de ustedes tiene gatos? ¿O ha tenido gatos? ¿O se ha cruzado con gatos? ¿Vieron que ellos hacen como un ronroneo? Bueno, ese ronroneo está en los leones a un nivel, a un decibel muy específico, y lo que causa en sus presas es nerviosismo, y en algunos hasta lo llega a paralizar. Les da como un terror, un pavor. Y esa es la idea de este león rugiente. No de un león que anda a los gritos, sino alguien que intenta intimidar. Anda buscando a quien devorar. Muy bien. Dice que es el Dios de este siglo. ¿Dónde dice que es el Dios de este siglo? Por favor, Matías, ¿podrías leer 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. No es el Dios con mayúscula, aunque en griego no se usa ni mayúscula ni minúscula, pero entendemos que no es el Dios, no es Jehová Dios, no es Dios el Padre, ni Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu Santo, sino que es el gobernante, tiene la idea de esta palabra, de este siglo, el gobernante de este siglo, el que tiene el monopolio de este mundo. Ese es Satanás. Eso es lo que significa el Dios de este siglo, el que gobierna en esta era. Y el príncipe de la potestad del aire. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Podrías leerlo, Matías, también? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos dos versos o estos dos títulos que las escrituras le dan a Satanás, ¿qué es lo que les hace entender acerca de Satanás? El Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. ¿A qué conclusiones llegan ustedes? Que la Que Biblia tiene una está... autoridad. Muy bien. Satanás tiene autoridad. Me gusta más la palabra que tiene poder. Y les explico por qué. Una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. En mi manera de entender, autoridad es quien es legítimamente la tiene. Poder puede tenerlo alguien que sea legítimo o ilegítimo. Si hay un golpe de Estado, el que gobierna tiene poder, aunque de manera ilegítima. Entonces me gusta pensar de que Satanás es el que tiene el control, el poder, el que gobierna en este siglo, el que gobierna en esta era, y lo vemos. No hace falta que hagamos un estudio acerca de esto. Satanás gobierna los medios de comunicación,
Satanás gobierna sobre los gobiernos y todo lo que ellos están promoviendo y haciendo. Obviamente está Satanás detrás de todo eso. Y vemos el poder que tiene Satanás. Se lo presenta como el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Ahora, siendo que las escrituras lo presentan como un ser poderoso, es alarmante que alguien lo trate con menosprecio. Yo recuerdo hace años atrás, en una iglesia se hablaba de que había que pisotear al diablo, que había que barrer el piso con el diablo y cosas por el estilo, como si fuese un fulano más. Sin embargo, la Biblia lo presenta como un ser poderoso. Por tanto, es bueno guardar la distancia debida, es bueno estar preparados para sus ataques, como nos dice en Efesios 6. Es bueno estar atento a las cosas que Él está haciendo en contra nuestro. Les doy un ejemplo, estamos en pandemia. Los templos al día de hoy continúan cerrados, algunos solamente para transmisión, otros ni siquiera eso, no pueden transmitir desde el templo. Y si bien es algo de la pandemia, si bien es algo que viene con todo esto, entendemos que detrás de todo eso hay una intención satánica para esto. Satanás se disfruta cuando ve que la iglesia no puede progresar como venía progresando. Pero es el mismo disfrute que él tuvo cuando Jesucristo murió en la cruz, por ejemplo. Él pensó que estaba ganando, sin embargo, en los planes del Señor era todo lo contrario. Ahora con el cierre de los templos, Satanás seguramente está pensando que está ganando, y sin embargo en cada casa se ha abierto un templo de alguna manera. Entonces todo lo que Satanás quiere hacer para nuestro mal, Dios lo transforma para nuestro bien. Así como le sucedió a José, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento. Ustedes planearon esto para mi mal, pero Dios lo transformó para bien. Entonces, entendemos que Satanás es alguien poderoso, entendemos que Satanás es nuestro adversario, nuestro enemigo, entendemos que Él está maquinando cosas en nuestra contra, pero también entendemos que nuestro Padre siempre en su soberanía está haciendo las cosas para nuestro bien. Amén. 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 Muy bien. Punto número 2. Seguimos de la doctrina de Satanás. Él es el gran tentador de los hombres, el acusador de los santos. En Génesis 3 y en Mateo capítulo 4 son pasajes bien conocidos por nosotros. En Génesis, él tentando a El hombre. Adán y Eva. y si no habían más, eran los únicos que se podían tentar. En Génesis 3 no existían más que ellos para tentar. Y en Mateo capítulo 4, ¿a quién intentó tentar? A Jesús. A Jesús. A Jesús. No solo es el tentador de los hombres, sino que es o muy ingenuo o muy atrevido. Intentar que Jesús caiga en pecado es como si yo quisiera ganarle al Barcelona. No hay manera, no hay chance de eso. Muy bien. Chao. Una pregunta. Chao. Muy bien. Vemos a Satanás con su astucia en Génesis capítulo 3, transformando las palabras que Dios había dicho. Y vemos en Mateo capítulo 4 a Satanás intentando citar las palabras de Dios y obviamente el Señor Jesucristo citando la Escritura es
que vence la tentación y con la tentación a Satanás. En Zacarías capítulo 3 es interesante. Zacarías capítulo 3, verso 1. Si tenés tu Biblia a tu lado, Zacarías capítulo 3, verso 1. Zacarías tiene la visión del sumo sacerdote Josué y comienza diciendo: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Lo vemos tentando a los hombres, tentando al Señor Jesucristo, y lo vemos aquí en Zacarías acusando a los santos. Para no dejar inconcluso, porque la historia es hermosa, dice: y dijo Jehová a Satanás, verso 2, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice: Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, verso 5, ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová es una cristofanía, es decir, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cada vez que leas el ángel de Jehová como un título, está hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es fascinante esto, dado que Satanás va a estar acusándote no solamente delante de Dios, sino también intentando acusarte a tu propia conciencia. Cuando fue perdonado y fue limpio el sumo sacerdote, antes de ponerle la ropa limpia, se le cambió la mitra. La mitra es ese turbante, ese gorro que es como un lienzo largo que se enrosca. Y por lo general ese turbante era perfumado. Entonces el perfume de ese turbante también no solamente cuidaba la cabeza de la insolación, sino que también daba una sensación de bienestar. Olía rico y era algo agradable. Muchas veces nosotros somos acusados por Satanás, somos acusados por nuestra conciencia de manera legítima. Vamos a Dios, pedimos perdón y seguimos sintiéndonos sucios o no perdonados. Y es interesante cómo a este sumo sacerdote se le cambió ese gorro, se le cambió ese turbante. Ese turbante hacía que ya no solamente no esté sucio, sino que él no se sentía sucio, porque había una fragancia diferente, un perfume diferente. Así que es necesario, cuando vamos al Señor, pedimos perdón y Él nos perdona, entender que necesitamos creer en el perdón de Dios, confiar en el perdón de Dios y de manera legítima sentir el perdón de Dios. Sé que uno quiere siempre sentirse miserable cuando hace algo malo, pero si Dios perdona, yo no tengo el derecho de decirle a Dios que no es suficiente con su perdón. Si Él me perdona y Él me limpia, como leemos en 1 de Juan capítulo 1 versos 9 y 10, es suficiente. Su perdón es suficiente. Y puedo cambiar mi actitud, puedo cambiar mi actitud de derrota o de sentirme sucio, sabiendo de que Él me ha perdonado y eso es suficiente. Esa es la simbología con esto de que ha cambiado su mitra en Zacarías capítulo 3. Es hermoso. Les animo a marcarlo en su Biblia, a repasarlo, a volver a leerlo.
porque inevitablemente Satanás va a seguir acusando, y es algo con lo que vamos a lidiar. En Apocalipsis vemos una escena muy parecida, en el sentido de que Satanás está haciendo lo mismo que estaba haciendo con el sumo sacerdote Josué. Apocalipsis 12:10. Hermana Silvia, ¿podrías leerlo por favor? Dame paciencia, pastor. No pasa nada. 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Día y noche, perdón. Día y noche. O se tomaba muy en serio su trabajo, o realmente disfruta estar acusando a los hijos de Dios delante de Dios, día y noche. Gracias a Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, se nos habla de que tenemos un abogado para con el Padre. ¿Recuerdan quién es? Primera de Juan 2. Jesucristo. Jesús el justo, Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y Satanás es aquel acusador, como si fuese el fiscal, acusando y acusando y acusando día y noche a los hermanos. Él es el gran tentador de los hombres, Él es el acusador de los santos. ¿Él es el que nos hace pecar? Esto es una pregunta, porque no leemos eso en la declaración. No, no nos hace pecar. No. Muy bien, muy bien. O ya lo dije antes o ya lo sabían de antes. Él no hace que los hombres pequen. Santiago nos dice claramente que cada uno es tentado, perdón, Santiago, vamos, Santiago capítulo 2. ¿Dónde estás? 1:13. Santiago, uy, se me fue otra vez. Hebreos, Santiago capítulo 1. ¿Lo podrías leer? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quiere que siga hasta el Sí. 18? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Wow. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Recuerdan lo que significaba concupiscencia? ¿Qué sería la carne? Concupiscencia es una palabra bíblica para decir deseos muy fuertes, un deseo irrefrenable, un deseo que es muy intenso y brotando del corazón es un deseo para el pecado. Es un deseo profundo, intenso, casi irrefrenable. Esas son las concupiscencias. Y obviamente está ligado, dado que de nuestro corazón brotan malas cosas, está ligado con el deseo del pecado, de la autosatisfacción. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado. Satanás es el tentador, Satanás es el acusador, pero él no nos hace pecar. Es nuestro propio deseo el que nos lleva al pecado. Entonces vimos
que Satanás es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el gran tentador de los hombres, el acusador de los hermanos, y es el autor de toda religión falsa en cualquier forma. En 2 Corintios, Kevin, ¿podrías leer 2 Corintios 11, del 13 al 15? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. No es simplemente personas que piensan diferente. No es simplemente personas que tienen su propio sistema de creencias y que cada uno tiene su derecho de hacerlo. Toda religión falsa está alimentada por Satanás mismo. Esto no quiere decir que toda persona que está en el mormonismo o en los testigos de Jehová o cualquiera de las otras religiones falsas sean personas satánicas, sino que las doctrinas que ellos creen y los autores de las doctrinas que ellos creen fueron impulsadas, fueron animadas por Satanás mismo. Se disfrazan, como ministros de justicia. Los comienzos de los mormones, como los comienzos de los testigos de Jehová, han sido de una mentira detrás de otra mentira insostenible. Y sin embargo, a pesar de todas esas mentiras, la gente sigue creyendo, la gente sigue confiando. Él es el autor de toda falsa religión. En Juan capítulo 8, versos 44, Lucas, ¿podrías leerlo por favor? ¿El de Juan 8? Sí, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, si alguien habla mentira, si alguien está diciendo algo que no está de acuerdo con la realidad, esa es la definición práctica de mentira, está hablando como el padre de la mentira. Él es el origen de toda mentira, de toda falsedad. Para que no crean que estoy siendo muy cruel con las otras religiones o sectas, por dar un ejemplo solamente, los testigos de Jehová, ellos hasta 5 o 6 años después de haberse fundado, sostenían que habían 144.000 santos que iban a ser salvos. Y ese llamado a la salvación o a la redención celestial, no sé cómo le llamaban ellos, había comenzado en el día de Pentecostés y se mantenían hasta el momento que ellos habían fundado su religión. Solo 12 o 15 años después de haber fundado los Testigos de Jehová, se habían registrado más de 144.000 testigos de Jehová. Entonces comenzó un dilema para ellos. Estaban acercando a ese número mágico de 144.000. Entonces se les ocurrió de que habían 144.000 y los llamados para llegar a esos 144.000 tenían una fecha de caducidad. Y los que se conviertan en testigos de Jehová después de esa fecha ya no iban a ser parte de los 144.000, sino que iban a formar parte de la gran nube de testigos.
O sea que eran santos pero de menor condición, no eran como los 144.000. Y así van cambiando sus doctrinas según la conveniencia. Habían llamado a que Jesús iba a venir en tal fecha. Jesús no vino. Al otro día dieron un comunicado. No, esa no era la fecha correcta. Y dieron otra fecha. Y adivinen. Jesús tampoco vino. Y si no me equivoco, dieron una tercera fecha. Y Jesús tampoco vino. Y después no se atrevieron a dar más fechas. Es una mentira detrás de otra mentira, detrás de otra mentira. Y está documentado por ellos mismos en sus libros, tanto en Confesiones y Decretos como en el Atalaya. Ahí están los artículos. Sin embargo, la gente sigue creyendo la mentira. Él, Satanás, es el autor de toda religión falsa. Él es el padre de la mentira. Por eso es tan importante para nosotros ser conocidos como personas que no decimos mentira. Cuando yo le digo a alguien, yo no miento, al principio se ríe. Y luego van pasando los días o los meses y se va dando cuenta que de verdad yo no miento y les asombra. Algo debería ser natural para todos los hijos de Dios. Es poder decir, yo no miento y sostenerlo en el tiempo. Muy bien, número 4. Él fue vencido por Cristo en la cruz y está condenado al castigo eterno. Andrea, ¿podrías leer Juan 16:11 y Colosenses 2:15? Sí, Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ese pasaje de Colosenses es fascinante. Sé que necesitamos terminar para comenzar con el otro, pero déjenme leerles lo que dice Colosenses capítulo 2. Porque es oportuno para esto que estamos viendo de Satanás. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es impresionante todo lo que tenemos en Él. Y en todo eso que tenemos en Él está la victoria sobre Satanás. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y todas sus huestes fueron vencidas por Cristo en la cruz. Y también van a tener un castigo que es eterno. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. ¿Podrías leerlo, Andrea, también? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el castigo final, tanto para el diablo
como para el infierno. Tanto el diablo como el infierno, como la bestia y el falso profeta serán lanzados a ese lago de fuego y serán atormentados allí. Está condenado al castigo eterno. Muy bien, ¿alguna pregunta en cuanto a Satanás y lo que vimos en cuanto a él? Si no hay ninguna pregunta o mientras la piensan, quiero contarles una historia que resume bastante bien lo que necesitamos entender en cuanto a Satanás. Había una señora anciana que, siendo muy pero muy pobre, ella oraba al Señor: Señor, dame pan. Señor, dame pan. Señor, dame pan. Había un brujo que vivía cerca de su casa y la escuchó. Y ella clamaba: Señor, dame pan. Señor, dame pan. Este brujo fue a la panadería, compró todo el pan que había, lo llevó a la puerta de la mujer y le tocó el timbre y se escondió. La mujer abrió y se quedó asombrada. Y decía: gracias, Señor, gracias porque me diste pan, gracias, Señor. El brujo salió orgulloso de en medio de los arbustos y le dijo: ajá, no fue el Señor el que te dio pan, sino yo el que fui, lo compré y te lo traje. La viejita volvió a mirar al cielo y le dijo: Señor, gracias, porque cuando tú mandas, hasta el mismo diablo te obedece. Satanás puede intentar hacer un montón de cosas en contra de los hijos de Dios, pero no es más que otra pieza del tablero de Dios. Él está cumpliendo una función y Dios es el soberano sobre todas las cosas. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite, y Satanás no puede hacer aquello que Dios le prohíbe. Él está bajo la autoridad del Dios soberano. Muy bien, vamos a tomar 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta en el chat.